Paz de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto poder estar con ustedes de nuevo a través de este medio y traerles el mensaje de este día domingo. Quiero anunciarles que el día 27 de este mes, del mes que viene de junio, vamos a estar celebrando una fiesta de bautismos aquí en la iglesia. Estamos invitando a todos los que puedan venir, que vengan. Va a ser un día de mucha bendición y les pido por favor que hagan todo el esfuerzo de estar aquí. Dios los va a bendecir si vienen. En el libro de Hebreos, capítulo 10, vamos a estar estudiando los versículos 23 al 25. Hebreos 10, 23 al 25. Y ahora quiero hablarles sobre el tema de la importancia de congregarse. La importancia de congregarse. He tenido en mi mente el hecho de que tenemos algunos hermanos que no han regresado al templo todavía y no se están congregando. Ahora, en el caso de algunos yo entiendo, son mayores de edad todavía y no han tenido el coronavirus o quizás no han recibido la inyección para tener inmunidad, y yo entiendo. Pero para otras personas que están todavía no regresando al templo, a mí me gustaría que ustedes consideren este mensaje, que lo piensen con claridad y que regresen al templo, hermano. Ya es tiempo de regresar. La pandemia ya está disminuyendo aquí en los Estados Unidos, estado de California, se está abriendo más el estado y ya es tiempo de considerar regresar al templo. En Hebreos 10, 23 al 25 dice la Escritura lo siguiente: mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza o de nuestra fe, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oremos. Señor Jesús, gracias por poder estar aquí y por estos momentos sagrados de poder estudiar tu Escritura. Que tu palabra nos ministre, nos bendiga, podamos gozarnos en este momento, te lo pido. Gracias, Padre. Amén. Hermanos, la semana pasada estaba leyendo un artículo, o esta semana, leyendo un artículo sobre la asistencia de la gente en los Estados Unidos a la iglesia. Dieron varias estadísticas demostrando hacia dónde van la asistencia, la gente que están asistiendo o no los cultos en los Estados Unidos. Las estadísticas, pues sí, para los que los estudian y los pastores y líderes religiosos, son un poco preocupantes, porque lo que se vio en el estudio es que hay una disminución, está disminuyendo en la cantidad de gente que están asistiendo a los cultos regularmente los domingos. Y esto pues me impactó a mí, porque aún en nuestra iglesia local aquí todavía tenemos un grupo de hermanos que no han regresado al templo, y yo espero que este mensaje les sirva como un ánimo, estímulo para que ustedes consideren regresar ya al templo y reunirse con nosotros. Voy a tratar de animarlos a que vean la importancia de estar aquí congregándose con el pueblo de Dios. Ahora, gracias a Dios que hemos tenido una buena cantidad de hermanos que se han congregado, pero sí quiero estimularlos a ustedes a que hagan lo mismo. Ahora, este artículo que leí, que viene del Barna Group, y el Barna Group es un grupo de escolares que estudian, hacen censos y reúnen estadísticas de los cristianos y el estado del cristianismo en los Estados Unidos. Y ellos hicieron un censo que abarca desde los 90s hasta el presente,
y ellos estaban estudiando una cierta cantidad de la población y se dieron cuenta que desde el año 2000 hasta el presente ha disminuido bastante la asistencia de la gente al culto los domingos. Ellos identificaron dos clases de gente en sus, bueno, tres en realidad, pero vamos a hablar de dos en su estudio, su censo. En primer lugar, identificaron a gente que asisten a los cultos regularmente, es decir, son gente de fe que tiene un compromiso a asistir los cultos. Y también identificaron a una categoría de cristianos que llaman cristianos que no, pero no practicantes, es decir, y esos cristianos, ellos los categorizan como cristianos que no asisten los cultos regularmente, no van a la iglesia, pero dicen que creen en la fe, tienen fe en Jesucristo, pero están practicando su religión fuera de la iglesia. Interesantemente, de 1990 hasta el año 2017, en el 1990, el porcentaje de americanos que asistían a los cultos cada semana era 43%, y ahora en el año 2017, que fue el momento más bajo de asistencia a los cultos según el censo y los estudios de este grupo, The Barna Group, ellos se dieron cuenta que en el año 2017 bajó a solo el 27% de personas en los Estados Unidos que estaban asistiendo cultos religiosamente los domingos. Del año 2018 al 20 ha habido un poquito de una escala y ahora el 29% de gente están asistiendo los cultos regularmente los domingos o de menos una vez al mes, según este estudio. Pero entonces la preocupación es que hay mucha gente que ya no están asistiendo a los cultos. La gran mayoría de las personas en los Estados Unidos ya han desistido de asistir los cultos el domingo. Pero esa categoría de gente que se categoriza como creyentes pero no comprometidos con asistir a los cultos, dicen que ellos leen la Biblia en sus hogares. También dicen que regularmente pasan tiempo en orar o que oran. ¿Qué clase de oración, qué clase de devoción es esa? Pues no se explica, pero sí se dice que ellos están dedicando tiempo a orar y dedicando tiempo a leer la Biblia. Pero lo que ya han parado de hacer es de asistir a los cultos. Ahora, este es un cambio muy importante y preocupante en la mera verdad. El señor Kinnaman, que hizo ese estudio, resumió las implicaciones de la investigación de esta manera, y lo cito. Más de 2 décadas y media de investigación, de seguimiento, muestra que los estadounidenses se están suavizando en su práctica del cristianismo. Estos cambios asombrosos plantean preguntas y sugieren implicaciones urgentes. Sigue. Dice, el auge de la vida digital, incluidas en las redes sociales, la crisis económica, el cambio de actitudes sobre los problemas sociales y aparición de generaciones más jóvenes en la escena son algunos de los factores que probablemente forman corrientes subterráneas que recalibren la conexión de los estadounidenses con la fe y el cristianismo. Esencialmente lo que está concluyendo este hombre es que las estadísticas le están enseñando que los Estados Unidos están suavemente dejando la fe cristiana. Y es por eso que yo, como pastor ahora de esta iglesia de Osana, me sentí la urgencia y la necesidad de traerles a ustedes un mensaje para subrayar la importancia de asistir los cultos el domingo mínimo, ¿sí? Y otra vez, la idea de que hay cristianos que practican su fe y asisten a la iglesia y están comprometidos, eso es bueno. Pero la idea de que hay cristianos que
personas que se identifican como cristianos, pero que no tienen ningún compromiso con reunirse con los santos, con los cristianos. Eso es preocupante, ¿sí? Ahora, óigame bien, en el pasado, cristianos no practicantes, como los llama este estudio, simplemente se denominaban gente que se había retirado de la fe, habían dejado la fe. Y yo me preocupo por aquellos hermanos y hermanas que se reunían con nosotros antes de la pandemia y ahora que no lleguen a estar en el estado de dicen, ¿sabe? Me acostumbré a estar en la casa, no voy a regresar al templo, aquí estoy bien, mi fe está intacto, yo leo mi Biblia, yo oro, yo estoy bien aquí en mi hogar. Yo quiero animarlos a ustedes que estén pensando esto, que regresen al templo, porque según vamos a estudiar ahora y vamos a ver en las Escrituras, ese pensamiento no es de Dios ni es bueno. Ahora, nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad y un privilegio en realidad de congregarnos como hijos de Dios. La pregunta es esta: ¿qué dice la Escritura de congregarnos como iglesia o como santos? Bueno, en primer lugar, les voy a decir esto, que la Biblia nos dice que mientras la iglesia está aquí en la tierra, se va a reunir regularmente. Y esa ha sido la práctica de la iglesia desde el principio de la iglesia hasta la actualidad. La iglesia se reúne para adorar a Dios, para recibir palabra, para animarse y amarse los unos a los otros. Miren Hebreos capítulo 10, versículos 23 y 25 otra vez, que dice esto: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Versículo 23 dice esto, que debemos de mantener firme nuestra profesión de fe, sin fluctuar. Debemos de mantenerla firme. La idea que yo tenía en mi mente cuando pensaba sobre esto es cuando yo andaba, cuando mis hijos eran niños pequeñitos y andábamos por un mall bien lleno de gente. Y me recuerdo que le decía a mi hijo, agárrate bien de mi mano porque no quiero que te me vayas a perder. Pues cuando nosotros, la misma idea se aplica aquí. La fe que tenemos, la confianza, la esperanza que tenemos en Dios, la debemos de tener firmemente, no sueltamente, hermanos. Debe de haber un firme compromiso a la fe. No debe haber ningún titubear, ninguna fluctuación en nuestro compromiso con el Señor Jesucristo. No detenga su fe en una manera fluctuante. Mantenga firme la fe que el Señor le ha dado. Miren el versículo 24 que dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí en este versículo yo que veo es esto, es que se está asumiendo, porque la Biblia dice que debemos de considerarnos para provocarnos al amor y a las buenas obras. Está asumiendo la Escritura una reunión de los santos. Es decir, se está asumiendo aquí que la iglesia se reúne. Oiga bien, hermanos, hay lugares en el mundo donde no tienen el privilegio que nosotros tenemos como hijos de Dios de reunirnos, congregarnos, la libertad que nosotros gozamos en nuestro mundo, en nuestra nación y en nuestras naciones cristianas. ¡Qué privilegio! Que el gobierno no se pone como obstáculo. Yo he leído las historias de cristianos en países comunistas o en otros lugares donde cristianos son perseguidos. He leído como las historias de los hermanos que viajan distancias largas y se reúnen, y ya reunidos en ámbitos no muy confortables, con extremo calor o con extremo frío, pero hora tras hora, tras hora, tras hora, piden a sus maestros, sus pastores que les prediquen mientras ellos adoran y escuchan y aprenden y son discipulados. En esos países donde no hay mucha libertad, donde no hay mucha posibilidad de
de reunirse. Ellos ambicionan el juntarse como pueblo de Dios. Ahora, el versículo 24 nos describe qué es lo que la iglesia debe de hacer cuando nos reunimos. Y creo que aquí, en este versículo 24, vemos a veces algunas de las razones por qué nuestras reuniones como cristianos no son tan efectivas y tan llamativas. Pero así deben de ser. ¿Qué debe de suceder cuando nos reunimos como el pueblo de Dios? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nuestras reuniones deben de ser para estimularnos, para provocarnos. Y la idea de provocar es muy interesante porque quiere decir provocar o estimular a alguien a hacer el bien. Y en el caso negativo, la palabra estimularnos simplemente tiene la idea de cuando hay una discusión entre una persona y la otra, que esa discusión es con ira, con contienda, con enojo. Es decir, las pasiones se han incitado. Y eso es lo que está moviendo la gente. Bueno, cuando nos reunimos como pueblo de Dios, lo que hacen nuestras reuniones extraordinarias, no es que hablamos del deporte, del fútbol, que hablamos de los niños, de tanta diferente cosa. La cosa de nuestras reuniones que deben de ser ocasiones para provocarnos al amor y a las buenas obras. Y uno quiere estar donde eso está sucediendo, donde se está recibiendo motivación, bendición en el nombre del Señor. Ahora miren el versículo 25, porque en el versículo 25 se declara abiertamente y en forma de un mandamiento, hermanos, lo que se implica en el versículo 24. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Oigan bien las primeras frases aquí. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Eso es una declaración, un mandamiento, que no dejen de congregarse. Ustedes congréguense. El congregarse, el reunirnos como pueblo de Dios es un mandamiento. La iglesia primitiva lo escuchaba, lo obedecía. Desde el principio de la iglesia siempre se ha estado reuniendo. En las casas y en el templo. Allí es donde la iglesia se ha reunido. Ahora miren, el versículo 25, la última parte dice, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la Biblia está diciendo, ustedes se reúnen. Ahora, cuando se vayan dando cuenta que Cristo está por llegar, reúnanse tanto más, anímense tanto más, apóyense los unos tanto más. Es importantísimo que lo hagamos. Entonces, oigan bien lo que dice la Escritura, que creo yo que es absolutamente importante. Que en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, cuando es casi imposible negar que Cristo está por llegar por su iglesia. Hermano, los señales están a nuestro alrededor. Cristo viene por su iglesia. Oigan bien, con todo esto del trastorno de la economía de las naciones del mundo, con la invención de tanta tecnología y cosas que están girando la dirección del mundo, con todo lo que se está estableciendo. Óigame, hermanos, el mundo se está preparando para cambiar todos los sistemas, preparando las cosas para la venida del anticristo y nuevos sistemas que se van a implementar durante ese tiempo. Ya lo estamos viendo. Cristo viene. Y entre más nos damos cuenta que Cristo viene, dice aquí la Escritura, y tanto más que no se paren de congregar, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, y el día se está acercando. Ahora, ¿por qué es que se nos da un mandamiento de reunirnos como congregación? Ahora, déjenme decirlo de esta manera. En primer lugar, tengo tres cosas que decirles. Debemos de reunirnos porque se nos manda que nos reunamos, porque los creyentes crecen en comunidad. Es decir, hay un crecimiento que se da cuando nosotros nos juntamos como pueblo de Dios.
cuando adoramos a Dios juntos. Miren lo que dice la Biblia, Hechos 2:46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, esto está hablando de los creyentes, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermano, no hay nada como cuando el pueblo de Dios se reúne y se junta. ¿Saben lo que Dios hace? Dios va agregando a la iglesia. Cuando nos juntamos en nuestros hogares o nos juntamos como congregación, ¿saben lo que Dios va haciendo? Dios va agregando gente a su iglesia. La comunidad cristiana crece los creyentes crecen en número, en comunidad. Lo que sucedió en el libro de Hechos 2:46. Ahora, consideren conmigo el siguiente punto. Nosotros se nos manda, se nos ordena reunirnos, congregarnos, porque la Biblia enseña la importancia de tener maestros bíblicos. Alguien dijo, no, a mí me va a enseñar solo el Espíritu Santo. Está bien, no lo dudo. La Biblia lo dice en San Juan capítulo 16. El Espíritu Santo es un maestro. Pero, escúcheme bien, hermano. También Dios le dio a usted maestros que le enseñen la palabra. Mire conmigo Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante. Y Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué dice el Señor, el apóstol Pablo aquí? Dice que Dios le regaló a la iglesia pastores y maestros y todas las otras oficinas de la iglesia. ¿Para qué? Nos la dio para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. Ahora, esto todo es importante. Si cuando nos reunimos y oímos nuestros pastores y nuestros maestros, ¿saben lo que el Señor está haciendo? Él está edificando la fe, edificando la iglesia. Ahora miren el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tenemos maestros porque maestros nos afirman. Tenemos pastores porque pastores nos enseñan lo que es la verdad de la palabra de Dios. Si una persona se aísla, no, yo soy en la casa, estoy tranquilo, aquí voy a estudiar y leer la Biblia yo solo, ¿sabe lo que va a hacer? Usted va a ser con una persona que se lo lleva al viento por donde quiera. Va a ser un cristiano fluctuante. Porque no tiene alguien que cuando se le mete una idea, o lee un libro, o oye alguna cosa, o algo llega a la mente, y usted interpreta algo equivocadamente, no va a haber nadie de mayor experiencia que lo pueda corregir. Que le puede decir, mire hermano, déjeme enseñarle lo que enseña la Biblia, lo que son las doctrinas bíblicas. Y Dios sabe que dentro del cristianismo, alguien dice, pues tengo pastores televidentes que me pueden enseñar, o en el internet. Hermano, hay tanta doctrina falsa en el mundo en que nosotros vivimos hoy en día. Usted necesita tener un maestro apostólico que le enseñe las verdades fundamentales de los apóstoles, de los profetas que nos dejó Jesucristo, quien es el ángulo principal de la iglesia, para que ya no seamos niños fluctuantes. Los maestros nos ayudan a crecer, a establecernos en la fe. La tercera razón que nosotros tenemos que congregarnos es porque la Biblia enseña la importancia de estar bajo autoridad espiritual. Algunas personas se escapan de venir y congregarse porque no les gusta que alguien les diga estar bajo la autoridad de alguien. Ellos tienen un problema con la autoridad. Miren lo que dice Hebreos 13:7. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, la Biblia aquí claramente enseña que
Los miembros del cuerpo de Cristo deben de estar sujetos a sus líderes y deben de obedecer a sus líderes. Pues ¿quiénes son mis líderes? El que se queda en la casa, no tiene pastor, no tiene obispo, no tiene ministro que lo asesore, que lo ayude. Esa persona, hermanos, está corriendo tremendo peligro espiritual. Y Dios en su grande sabiduría, los apóstoles, la Biblia dice iban de ciudad en ciudad estableciendo ancianos, estableciendo obispos. ¿Por qué lo hacían? Porque los pastores y los maestros bíblicos nos protegen de malas enseñanzas. Ahora considere esto, que yo miré como interesante. El rapto, ¿sabía usted que el rapto de la iglesia va a ser una reunión de todos los santos pasados y presentes? El rapto de la iglesia. Usted dice, pues no me gusta reunirse. Hermano, si usted es cristiano, viene un día cuando todos los santos muertos y vivos se van a reunir. La reunión es nuestro futuro. Es lo que vamos a gozar en la presencia del Señor. Es lo que va a suceder el momento en que seamos arrebatados de la tierra. Seremos reunidos. Dice la Escritura, luego nosotros los que vivimos, 1 Tesalonicenses 4:17, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, los muertos se van a levantar y los que estamos vivos, pues juntos todos nos vamos a ir a presentar en la presencia de Dios. Es decir, el rapto es una reunión masiva de todos los creyentes en Cristo Jesús. Es importante. ¿Sabía usted que en el cielo, en la gran fiesta del Cordero, los santos todos se juntarán y gozarán en la presencia del Señor las bendiciones de Dios? Ahora mire, por favor. Yo estoy estimulándolos a ustedes que nosotros pensemos en la importancia de congregarnos y reunirnos como hijos de Dios. Cuando primero oí esa frase, cristianos no practicantes o que no practican la fe cristiana, vino a mi mente el término cristiano. Porque el término cristiano es un término muy amplio que en realidad no define casi nada. ¿Sabía usted que en el primer siglo los cristianos se llamaban discípulos y santos? Y eso hay mucho que decir allí, pero no se llamaban cristianos. Y la razón es porque cristianos no tiene una definición precisa. El problema con la palabra cristiano hoy en día es que es muy amplia. Y hoy en día cualquier persona no importa cómo viva, que crea, que practique, no importa cuál sea su filosofía, puede llamarse un cristiano y ahora pues ya es cristiano. Pero no era así en el principio. En el principio los cristianos se llamaban discípulos o se llamaban santos. Esto es importante porque eso ahora nos forza a nosotros a pensar que cristianos no son nomás personas que viven a su manera y que hacen las cosas que quieren hacer, sino son personas que están siguiendo la vida de Jesús, son aprendices. Son seguidores de Jesús, quieren ser como Él es, quieren vivir como Él vivió, quieren seguir sus mandamientos. Estos son los discípulos de Jesucristo. Y con respecto al término santos, es interesante notar que la palabra santos siempre está en el sentido plural, porque la Biblia no permite que en la iglesia haya un santo, una persona que por sus méritos es más santo que los demás. No, todos somos santos por la sangre del Cordero que Cristo derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora miren, digo esto por lo siguiente, porque la palabra discípulo y la palabra santo nos compromete. Nada de eso de que yo vivo a mi manera y llevo las cosas allá en la casa. Pues no, hay un orden que Dios ha establecido desde el principio de la iglesia hasta que nos vayamos al cielo y la reunión se haga aún más grande y masiva. La iglesia se reúne para adorar a Dios,
para aprender la palabra de Dios, para ser instruidos, para exhortarse, para amarse, para motivarse para las buenas obras. Esto es lo que la iglesia ha hecho a lo largo de 2000 años de historia. Los cristianos que dicen, no, yo estoy aquí en la casa, tranquilo, todo bien, no están bien. Deben de arrepentirse. Entonces, yo quiero que ustedes, hermanos, conmigo en este día, consideren un último ejemplo al terminar este mensaje. Al estar estudiando este mensaje, este ejemplo me sobresalió porque aquí estamos hablando de una figura extraordinaria y es la persona del apóstol San Pablo. Cuando él fue un nuevo creyente recién convertido, la Biblia nos dice que él buscó la confraternidad de la iglesia. Para Saulo era tan importante el congregarse, el aprender, el estar bajo autoridad, que él buscó la iglesia, aunque la iglesia no lo aceptaba. Lean conmigo Hechos 9:26 y miren lo que dice. Cuando llegó a Jerusalén, hablando de Saulo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Interesante, ¿verdad? Que Pablo está recién convertido y ahora lo que él hace es que él busca la iglesia, él busca congregarse, él busca estar con los hermanos. ¿Y qué hicieron los hermanos? Los hermanos no querían tener nada que ver con él, porque no creían que se había convertido en discípulo de Jesucristo. Pero la verdad es que él era un discípulo. ¿Y qué es lo que los discípulos hacen? Buscan a sus hermanos y hermanas. Buscan el calor y la confraternidad de la iglesia. Y esto precisamente es lo que Pablo hizo. Saulo buscó a la iglesia. Yo le estoy pidiendo a usted, hermano, que haga lo mismo. Busque la iglesia. Usted necesita la iglesia. Y la iglesia lo necesita usted. Oremos. Señor, yo te pido que bendigas a todos los hermanos que están escuchando este mensaje. Que ellos abran sus corazones para recibir la palabra de Dios. Que ellos en el nombre de Jesucristo puedan recibir este mensaje y ver la importancia de juntarnos como pueblo de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Y a ti te damos gloria y honra. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos la semana que viene.